Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 13 de enero del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Freila? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, amigos? Comenzamos y lo hacemos como de costumbre presentándoles nuestros titulares. Presentan moderna tecnología para detectar carga viral de la COVID-19. Reportan este miércoles nuevo récord de casos confirmados con la COVID-19. Inicia Cámara de Representantes de Estados Unidos sesión de juicio político contra Donald Trump. Comenzamos con las informaciones. 2 investigaciones de la ciencia cubana a favor de la vida fueron expuestas al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la reunión semanal con científicos y expertos que desde sus saberes participan en la lucha contra la COVID-19. En el encuentro, que contó con la presencia del primer ministro Manuel Marrero Cruz y del viceprimer ministro Dr. Roberto Morales Ojeda, se presentó el más reciente aporte del prestigioso Centro de Estudios Avanzados, institución ideada por Fidel. En medio de la compleja situación epidemiológica por el rebrote de la COVID-19 en el país, llega la buena noticia de que ya la ciencia cubana logró la tecnología para detectar la carga viral de la enfermedad a través de la nanotecnología. Se trata de un reactivo de laboratorio para extraer el material genético, paso esencial en la prueba de PCR. Un novedoso resultado científico que presentó en el más reciente encuentro con el presidente de la República, la doctora Angelina Díaz García, directora del Centro de Estudios Avanzados, institución que lidera la investigación. O sea, lo que traemos aquí a presentar es algo que es un hecho, una realidad. Este diagnosticador cubano para extracción magnética de ARN con nanotecnología. Esto es la etapa previa a hacer el PCR, hay que abrir el virus, hay que sacar el ARN y hay que concentrarlo. Durante el año pasado se estuvo comprando fundamentalmente a China con un costo de 3,36 USD por determinación. Y en un análisis que se hizo con el MISAR, específicamente con la Dirección de Medicamentos, Equipo y Tecnología, se vio que nosotros haciéndolos en Cuba, el costo por determinación estaba a menos de 1 centavo de dólar. Durante estos 10 meses de lucha contra la COVID-19, el gobierno cubano ha apostado por producir en el país la mayor cantidad de medicamentos e insumos. Ya se habían logrado los hisopos para la toma de muestras y los medios de transporte para su recolección y traslado, y ahora este diagnosticador. Esto es un trabajo que tiene un know-how puramente cubano, fue resultado de tesis de doctorado, de la preparación de los compañeros, tesis de maestría, se presentó en varios eventos, tiene varias publicaciones, o sea, que no es, en realidad es muy difícil esta tecnología copiarla porque son tecnologías que necesitan mucha elaboración de inicio y es una tecnología cubana que nosotros podemos de alguna manera en Cuba utilizarla en cualquiera de las aplicaciones que queramos, patentarlas, etcétera. Desde diciembre último, el Centro de Estudios Avanzados ha producido unos 160.000 diagnosticadores, luego de pasar los exámenes de rigor del Centro para el Control Estatal de Medicamentos. Ya se emplea este método cubano en los laboratorios del país que disponen del equipamiento comprado a China para la detección magnética de la carga viral de la COVID-19. El compromiso que hay para el 2021 es hacer este kit para 20.000 extracciones diarias, que dan un promedio de 7.440.000 extracciones. Ahí es como un encadenamiento productivo que se ha logrado, porque la materia prima importada lo está comprando Medicuba, está la materia prima nacional, o sea, las cajitas donde está, que es con Durero Caribe, que es el film, los frascos plásticos lo está haciendo la Biofan, y además materia prima nacional que está comprada en moneda nacional, el alcohol fino tipo A, el agua estéril para inyección, que es de los laboratorios AICA, y además incluso las etiquetas las está haciendo un TCP, un trabajador por cuenta propia que se contrata a través de la Asociación de Comunicadores. O sea que para cerrar el ciclo completo realmente tuvimos que hacer un encadenamiento productivo con varias instituciones. Ya la ciencia cubana logró los reactivos, pero ahora concentra sus esfuerzos en fabricar los equipos de extracción magnética para la concentración del ácido ribonucleico a través de la nanotecnología, la cual no solo se utilizaría para detectar la carga viral de la COVID-19, sino para diagnosticar múltiples enfermedades, garantizándose así la soberanía tecnológica del país. Lo vamos a producir completamente todo lo que se requiere para el diagnóstico molecular. Hoy, bueno, por supuesto, algunos de estos equipos o los equipos que estamos usando son importados, pero ya se trabaja en el diseño y se va a hacer una ingeniería inversa y llegar a crear la plataforma completa.
O sea, nosotros pensamos que posiblemente ya para el 2022 nosotros tengamos toda la tecnología. Los científicos y expertos en nuestro país siguen investigando el virus y aportando con su talento a conocer cada día sobre una enfermedad que le ha causado la muerte a casi 2 millones de personas en el mundo. En ese sentido, fue presentado un estudio a 50 fallecidos con la COVID-19 en Cuba que evidencia los graves daños del virus a los órganos y permite, a su vez, modificar los protocolos de tratamiento. Se corrobora lo que habíamos estado presentando en las últimas semanas del daño pulmonar, el daño hepático, el daño renal, el daño cardíaco, lo cual nos va a ayudar en el tema de la secuela. Segundo, muy interesante el tema del virus en el cerebro, aún en pacientes que cuando fallecieron ya eran PCR negativos, lo cual nos abre un campo de temas que estamos trabajando y que vamos a traer, que son las investigaciones en el campo de la neurología. Tercero, el tema de las comorbilidades nos las ratifica, pero nos agrega que las comorbilidades, cuando se unen algunas de ellas, se potencia el peligro de agravar y morir, como es los temas extremos de nutrición. Todo esto nos apuntala, nos ayuda, nos acompaña a las nuevas versiones del protocolo y a nuevas investigaciones que estamos convencidos tenemos que aprobar en los próximos días como parte del seguimiento, la secuela y los enfermos, porque además las necropsias nos permiten conocer más de la enfermedad. Ya no estamos hablando aquí como en abril, ya no estamos hablando, sino que ahora conocemos mucho más cómo es la fisiopatología y cómo se desencadenan los procesos. Hombres y mujeres de ciencia, cada uno desde sus profesiones, que siguen aportando con talento y sabiduría a una lucha que libra el mundo por la vida. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y una vez más, la nación reporta un nuevo récord de confirmados de la COVID-19, un récord muy negativo. En su habitual actualización sobre el comportamiento de la enfermedad, el doctor Francisco Durán informó que ayer se diagnosticaron 550 nuevos enfermos, 3 fallecidos y 226 altas clínicas. Una situación que pone en alerta a todas las provincias cubanas. Al cierre del día de ayer, Cuba confirmó 550 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y 3 fallecidos lamentablemente a consecuencia de la enfermedad. 3.378 cubanos se mantienen confirmados en los hospitales del país. Del total, 524 casos son autóctonos y 26 importados, lo que demuestra el aumento de la transmisión entre nacionales a partir de la disminución del número de viajeros. Se produce el contacto con ese viajero por violaciones de lo que está establecido antes de que estén los resultados de los 2 PCR y se produce el contagio, la transmisión. Pero después entonces las otras personas tienen contacto con ese contacto que ya fue positivo como consecuencia y se crean los focos. En su habitual conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán volvió a insistir en el riesgo de contraer la enfermedad por pacientes en edades pediátricas. 74 casos en el día de ayer. Y con esto, bueno, pues ya se acumulan 1.674 personas, niños, jóvenes en este grupo de edad, casos pediátricos estoy hablando, ya en el grupo de 18 y menos años de edad, y una cifra también de activos, 263 activos en el día de ayer. Y lo que es más alarmante todavía, 5 con el reporte de grave. Las provincias de Santiago de Cuba, La Habana, Matanzas y Guantánamo reportaron las mayores cifras de contagio en esta jornada. Tenemos que trabajar intensamente, como se está haciendo por los consejos de defensa, por las organizaciones de masa y por toda la población. Tenemos, como decimos los cubanos, cerrar filas.
Cuando la nación refuerza medidas para el control de la situación epidemiológica, el doctor Durán llamó a la participación de todos, con disciplina y cumplimiento de lo establecido para contener una vez más la propagación del virus. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Varias provincias y municipios del país retrocedieron en fases ante el deterioro de sus indicadores epidemiológicos. Así lo dio a conocer el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda este martes en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el Control del Nuevo Coronavirus. La Habana la llevamos de fase 3 a fase 1 y planteamos un grupo de medidas adicionales de carácter restrictivo que permitiera revertir. Pero La Habana lleva 4 días como provincia con una tasa de transmisión autóctona y tiene 13 municipios ya hoy con tasa de transmisión autóctona. Y evidentemente en los próximos días seguirá creciendo. Dilatar esta decisión limitaría oportunidad en un grupo de medidas que contribuya a realmente garantizar el aislamiento social y el distanciamiento físico que realmente tenemos que lograr en este sentido. De Matanza, nosotros estamos proponiendo que además de los municipios que tenía en transmisión autóctona limitada, pase también a esta etapa el municipio de Cárdenas, por los indicadores que corresponden con esta etapa y realmente para poder implementar las medidas que el Consejo de Defensa, su presidente y el vicepresidente del Consejo de Defensa están proponiendo relacionados con el curso escolar. Por lo tanto, Matanza quedaría con el municipio capital provincial, Los Arabos, Pedro Betancur, Perico, Ciénaga de Zapata y Cárdenas en transmisión autóctona limitada. Pasar la provincia de Camagüey, que se encuentra en nueva normalidad, a la fase 3 de la etapa de recuperación. Y con esto pasa Florida y Sibanicú a la fase 3 de la etapa de recuperación y a la fase 2 el municipio Camagüey, Najasa, Esmeralda y Jimaguayú. El resto de los municipios de la provincia continuarían en nueva normalidad. Pasar la provincia de Santiago de Cuba, que está en fase 2 a fase 1 de la etapa de recuperación, y además del municipio de Santiago de Cuba, que se encuentra en transmisión autóctona limitada, pasar el municipio Palmasoriano por la tasa de incidencia y las complejidades que hoy tiene epidemiológica este municipio. Y se mantiene en fase 1 el municipio Guamá y Mella y en fase 3 el municipio Songo La Maya. Resumiendo la propuesta, el país quedaría en nueva normalidad 6 provincias: Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Las Tunas, Holguín, Granma y el municipio especial Isla de la Juventud. En la etapa de recuperación, en fase 3, Pinar del Río, Camagüey y Cienfuegos. En fase 2, Guantánamo, que tendríamos que evaluarlo a finales de semana, porque de no revertir la tendencia, continuaría retrocediendo Guantánamo, que se encuentra en fase 2, y en fase 1, Artemisa, Mayabeque, Matanza, Villa Clara y Santiago de Cuba. Y pasaría a la etapa de transmisión autóctona limitada, La Habana. Esto hace que tengamos en transmisión autóctona limitada 34 municipios en el país. Ante el paso de 34 municipios del país a la fase de transmisión autóctona, la ministra de Educación, doctora Enaelsa Velázquez Coviella, informó que en esos territorios se detienen las actividades docentes. El análisis que hicimos con el viceprimer ministro, estamos de acuerdo que todos los municipios que están en transmisión realmente detengan el curso. Ya nosotros tenemos una propuesta de cómo vamos a partir de la semana que viene. Bueno, pues tenemos que hacer todas las coordinaciones necesarias a partir de la semana que viene. Por suerte, de las provincias que iniciaron el curso escolar más tarde, como es el caso de Pinar del Río, bueno, puede continuar. Ya Pinar del Río termina esta semana las pruebas de ingreso, que era la provincia que faltaba. En el caso de Ciego de Ávila y Santi Espíritu, que fueron de las provincias que también empezaron después de lo que estaba previsto, bueno, pueden continuar el curso, y nosotros tenemos la posibilidad de que en el caso de la capital, al detener el curso escolar, utilizando el Canal Habana como lo estamos haciendo hasta ahora, continuar el curso, hacer un rediseño
y continuar el curso, y con el canal educativo, el resto de los municipios que están en transmisión, bueno, también reordenar lo que estamos haciendo hasta el momento para prestar el servicio de que se pueda continuar el curso. Revisamos otras informaciones. Con 154 casos positivos a la COVID-19, Santiago de Cuba registra la cifra más alta en el país en la jornada de hoy. En retroceso a fase 1 la provincia y en transmisión autóctona limitada a los municipios Santiago de Cuba y Palma Soriano, se refuerza la vigilancia epidemiológica y el control de eventos, además de implementar medidas para evitar la propagación de la enfermedad. No se trata de vivir retrocesos en fases epidémicas. Los 550 casos diagnosticados ayer pertenecen a la provincia de Santiago de Cuba, la cifra más elevada, 154. Es hora de entender y alarmarnos que en Santiago de Cuba está y se expande la COVID-19. Indisciplinas de la población, violaciones en protocolos, baja percepción de riesgo y otras sumas es el resultado de fase 1, la provincia. En transmisión autóctona limitada, el municipio cabecera y Palma Soriano. El municipio de Santiago de Cuba, que se encuentra en una situación muy compleja en estos momentos, requiere el apoyo de nuestro pueblo a las medidas que se han aprobado por el Consejo de Defensa Provincial y por el Consejo de Defensa Municipal, que están encaminadas a reforzar todas las acciones dirigidas en primer lugar a lograr un distanciamiento físico. El uso permanente del nasobuco de manera obligatoria es importante, y a la desinfección de las manos. También el llamado está dirigido a cumplir estrictamente el aislamiento a aquellos contactos que son de casos confirmados, que se deciden que se mantengan el aislamiento en sus viviendas, a que se cumpla con disciplina estas medidas. Hasta tanto se controle el rebrote, el paso a la suspensión de muchas actividades sociales, el transporte, comercio, el curso docente en los territorios con transmisión autóctona, tiene que hacer comprender que no hay tiempo para seguir confiados con esta pandemia. Hoy se exige extremar medidas higiénico-sanitarias y el reforzamiento de la vigilancia en los puntos interprovinciales de contención de la COVID. En la provincia están activados los 3 puntos de contención de carretera interprovincial, en este caso el de Belleza en el municipio de Songolamanya, el de Baraguá ubicado en el municipio de Mella, la entrada por Holguín, y el de la carretera central de Baire, que es la entrada a la carretera por la provincia de Granma. Hoy hay un aumento veloz de los casos positivos al SARS-CoV-2, pero es para pensar en análisis que sistemáticamente hacen las autoridades de salud del Consejo de Defensa en la provincia en bien de controlar la situación epidemiológica compleja que vive Santiago de Cuba. Ahora, la principal medida es quédate en casa. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En tanto, en Guantánamo, el Consejo de Defensa Provincial analizó las principales violaciones de los protocolos sanitarios que generaron un aumento de casos positivos en la provincia. El presidente del Consejo, Rafael Pérez Fernández, y el director de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades del MINSAP, doctor Francisco Feal Cañizares, insistieron en la necesidad de aumentar el control en las cabeceras de los municipios afectados por la COVID-19. La agilidad en el traslado hacia hospitales y centros de aislamientos de los pacientes positivos de COVID-19 y sus contactos directos suscitó un profundo análisis en el Consejo de Defensa Provincial en Guantánamo, escenario en el cual su presidente Rafael Pérez Fernández criticó la mala gestión en el traslado de los pacientes de alta desde Santiago de Cuba, la demora en la aplicación de los PCRs y el pesquisaje a familiares y sospechosos, así como la resolución a los problemas. Eso se va a lograr, ¿sabe cómo? No denunciando el problema, es haciendo un análisis particular de cada problema. Y hay que muestrearle el problema a área de salud. Y eso después lo vamos a ver. Aquí tendremos que traer 4 o 5 casos aquí. Ya la vida nos está demostrando que entre más ágil seamos en esto, menos transmisión hay. En el debate se precisó la necesidad de corregir las indisciplinas sociales y violaciones de los protocolos sanitarios, trabajar en las 1.267 muestras pendientes y 2.452 sin procesar, definir la permanencia del personal imprescindible en sus puestos de trabajo, marcan los objetivos de la provincia en esta segunda fase de la enfermedad,
etapa donde se protegen 974 madres, 10.333 trabajadores a distancia y 589 vulnerables de los sectores de salud, educación, deporte y cultura. Hasta la fecha, los bancos en Guantánamo y Niceto Pérez prestarán servicio hasta las 4 de la tarde. Si insiste en el chequeo de los municipios San Antonio del Sur con nuevos casos y El Salvador, este último, que de seguir generando pacientes positivos, puede retroceder a la fase de transmisión autóctona. Actualmente se atienden en la provincia casos con sintomatología a partir de la saturación de instalaciones hospitalarias en Santiago de Cuba. Se incrementaron 9 salas en el Hospital Docente General Agustino Neto. Se dispuso de la Escuela de Arte y la Facultad de Ciencias Médicas como nuevos hospitales de campaña, pues ascienden a 87 los focos activos, con los 2 nuevos generados en Maicí y Guantánamo. Ya sobrepasan de 400 los casos confirmados en los últimos días. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A partir del alza de casos importados positivos al nuevo coronavirus SARS-CoV-2, las autoridades sanitarias en la provincia de Camagüey fortalecen las acciones de vigilancia entre los viajeros internacionales. En el Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte, a donde arriban vuelos semanales procedentes de México, en los consultorios y policlínicos se incrementan las medidas de control sanitario con el fin de identificar los casos sospechosos o positivos al nuevo coronavirus tempranamente y actuar de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos. El médico, una vez que lo recibe, sale a verificar la dirección que dio este viajero a su llegada al país. Verifica la dirección y nos retroalimenta para nosotros informarle a Migración y a Higiene Municipal que ese viajero ya se encuentra controlado. En caso de los hoteles, ya sí son seguidos por servicios médicos, que servicios médicos tiene igual que el médico de familia, también tiene un seguimiento diario de cada hotel, de cada instalación turística. Un grupo de especialistas garantizan en la comunidad la atención y seguimiento a los viajeros, quienes, al igual que sus familiares, deben permanecer en aislamiento domiciliario. En las casas de renta se adoptan las medidas necesarias para evitar nuevos contagios. Tenemos que observar si presenta algún signo respiratorio, que a veces ellos no lo dicen, pero uno se va dando cuenta. Debe tomarse la temperatura. Yo me ocupo específicamente de todo y la familia sabe que tiene que entregar con el debido cuidado. Desde el inicio de la COVID-19, la región agramontina registra más de 419 casos positivos, de ellos 205 autóctonos y el resto con fuente de infección en el extranjero. Actualmente la capital provincial y el municipio de Florida son los más comprometidos. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Avanzamos con otros temas. Cuba rechazó nuevamente en Naciones Unidas el accionar terrorista en cualquiera de sus formas y manifestaciones, en particular el terrorismo de Estado, que aún persiste contra varios países del mundo. Así recalcó al Consejo de Seguridad el representante permanente del país caribeño ante Naciones Unidas, Pedro Luis Pedroso, y ofreció detalles sobre las consecuencias que han tenido para el pueblo cubano los ataques terroristas organizados desde Estados Unidos. Las acciones de miembros de la ultraderecha cubano-americana con el apoyo del gobierno estadounidense dejaron hasta ahora un saldo de 3.478 víctimas mortales y más de 2.000 discapacitados en Cuba, denunció el diplomático. Asimismo, Pedroso explicó que la Constitución de Cuba reafirma uno de los principios de política exterior de la mayor de las Antillas, el repudio y condena del terrorismo en cualquiera de sus formas y manifestaciones, en particular el terrorismo de Estado. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, también condenó la decisión de Estados Unidos de incluir a Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo, según informó en su cuenta en Twitter el secretario ejecutivo de ese mecanismo regional, Sacha Llorenti. El ALBA-TCP califica de arbitraria y unilateral la medida que pretende continuar el bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo cubano. El organismo regional reconoce y agradece a Cuba su cooperación en diversos sectores. Destaca también su ejemplo de altruismo, solidaridad y humanismo. Señala la declaración que el gobierno de Estados Unidos patrocina el terrorismo, promueve golpes de Estado e impone invasiones militares. Buenas tardes. Comenzamos en Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes inició este miércoles la sesión de juicio político contra el presidente Donald Trump. Habría que ver
si esto prospera en la Cámara Alta. Dado que los demócratas son mayoría en la Cámara, es probable que la votación sea aprobada. Previamente, el demócrata David Cicilline afirmó que tiene la cantidad suficiente de votos para garantizar la aceptación de la medida. Trump está acusado de incitar a la insurrección en un discurso que pronunció en Washington ante sus partidarios previo a la irrupción violenta de estos en el Capitolio. El artículo de juicio político fue presentado formalmente el lunes y cita las repetidas afirmaciones de Trump de que ganó las elecciones del 3 de noviembre. La resolución también recoge la presión que ejerció en su llamada telefónica al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que encontrara suficientes votos y así anular la victoria de Joe Biden en ese estado. Hay que recordar que el Congreso le pidió al vicepresidente Mike Pence que se pronunciara sobre la enmienda 25 para que declarara por escrito que el presidente Trump era incapaz de continuar con sus deberes y obligaciones. Pero ayer, en una carta dirigida a Nancy Pelosi, explicó que la acción no se encuentra entre los mejores intereses del país y que no se prestaría para ningún tipo de juego político. Por cierto, después de 5 días de silencio tras la toma del Capitolio, Donald Trump volvió a pronunciarse de la manera que suele hacerlo. Lo que dije fue totalmente apropiado, dijo, negando haber incitado a la violencia, y arremetió contra el liderazgo demócrata que lo quiere llevar a juicio político. I think it's causing tremendous danger to our country and it's causing tremendous anger. I want no violence. Horas más tarde, la amenaza fue directamente contra el presidente electo Joe Biden. The 25th Amendment is of zero risk to me, but will come back to haunt Joe Biden and the Biden administration. As the expression goes, be careful what you wish for. Por su parte, el FBI advirtió de una posible guerra en la capital del país, Washington, D.C. Una advertencia que se dio previo al asalto al Capitolio y que al parecer no se tomó suficientemente en cuenta. Así lo reveló el The Washington Post. Hoy, toda la nación, los 50 estados están en alerta porque ya existe indicios del riesgo. Manifestantes armados protestaron afuera del Capitolio de Texas. En Atlanta, Georgia, manifestaciones a favor del presidente Donald Trump. En Washington, D.C., se preparan para evitar la violencia. Hay lecciones que deben aprenderse de lo que ocurrió en el Capitolio la semana pasada, dice el servicio secreto. Esta es la agencia responsable de la seguridad en el día de la inauguración de Joe Biden. Ya 16 grupos están registrados para protestar en Washington ese día. Todos simpatizantes del presidente Trump, la mayoría de ellos radicales y algunos armados. En América Latina, hoy es noticia que el expresidente de Bolivia, Evo Morales Sayma, resultó positivo a la COVID-19 y está internado en una clínica de la ciudad de Cochabamba, donde se recupera de una neumonía moderada. Morales fue ingresado el lunes en la institución sanitaria Los Olivos, aquejado por falta de aire, y una vez realizados los exámenes para evaluar su condición, fue aislado inmediatamente en una habitación, reveló el diario Los Tiempos. Un comunicado difundido por ese rotativo precisó que el líder aymara está estable. Vamos a continuar en Bolivia, donde este miércoles se conoció de más hechos de corrupción durante el gobierno de facto. 5 compras irregulares y contrataciones de empresas proveedoras de insumos a la policía se sumaron hoy a las denuncias de hechos de corrupción cometidos por autoridades del gobierno que dirigió Yanine Áñez. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que auditorías realizadas detectaron un sobreprecio de más de $1 millón en la adquisición de gases lacrimógenos y chalecos antibalas, estos últimos sin los requisitos establecidos durante la gestión de los extitulares de esa cartera de Estado, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López. Asimismo, denunció la compra de alimentos para las tropas del trópico de Cochabamba y los Yungas en La Paz, además de bolsas para dormir y llantas para vehículos, reveló el diario Opinión. Y este miércoles también trascendió que la Alianza Rebelde Coalición de los Patriotas para el Cambio lanzó en las últimas horas varios ataques contra Bangui,
la capital de Centroáfrica. Confirmó hoy el gobierno sin precisar cifras de bajas. Un mensaje del primer ministro Firmin Grebada afirma: hemos tenido noticia a primera hora de la mañana de una intentona de asaltantes para entrar en Bangui a través de numerosos frentes, principalmente la salida norte. Según un mensaje del político publicado en su cuenta en las redes sociales, los asaltantes tenían la intención de tomar la ciudad, pero han sido rechazados de forma vigorosa, y pidió a la población que permanezca en calma. Son noticias de último minuto que están en desarrollo. Ahora continúen con otras informaciones. Muchas gracias, Irma. En efecto, lo hacemos relatándoles que Cuba y China suscribieron hoy un acuerdo sobre exención de visado para el personal diplomático. Los titulares de pasaportes oficiales, de servicio y asuntos públicos. Rubricaron el instrumento jurídico la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Yancy Rodríguez Camejo, y el embajador de la República Popular China en La Habana, Chen Ji. El documento, firmado en la sede de la Cancillería cubana, evidencia la confianza entre ambos gobiernos, la voluntad de cooperar en múltiples esferas y favorecer el intercambio entre los pueblos. La República Popular China y Cuba celebraron en 2020 60 años de relaciones diplomáticas. Muy buenas tardes. Un incremento considerable de la humedad mantiene en nuestra área geográfica desde la jornada de ayer abundante nubosidad, sobre todo en la región occidental, donde se han registrado además chubascos y lluvias, aunque con acumulados poco significativos. Hoy esa nubosidad también está estimulada por la presencia justamente sobre el occidente de nuestro país de una débil vaguada frontal, un sistema con características similares a las de un frente frío, pero no llega a ser exactamente de esa manera. Sin embargo, mantiene la humedad, la nubosidad y también las precipitaciones. Es por eso que en lo que resta de jornada van a continuar los nublados en la región occidental, con algunos chubascos y lluvias, sobre todo hacia zonas de la costa norte, lluvias ocasionales y que pueden extenderse hasta la noche. En el resto del territorio nacional será una jornada de sol y algunas nubes, también nublados de manera ocasional en alguna localidad, pero con pocas precipitaciones. En horas de la noche van a continuar todavía los nublados en las regiones occidental y central, también la posibilidad de algunas lluvias, y habrá poca nubosidad en las provincias orientales. Las temperaturas máximas hoy estarán en el entorno de los 27 y 30 grados Celsius, 26 grados en la capital, también en la Isla de la Juventud, y llegarán hasta los 33 grados Celsius en las provincias del sur oriental. En horas de la noche, los valores de temperatura estarán alrededor de los 22 y 24 grados, llegando hasta 25 grados Celsius en Santiago de Cuba y también en la provincia de Guantánamo. Los vientos serán hoy del nordeste en las provincias occidentales y del nordeste y del este en centro y oriente, en ambos casos entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en rachas hacia zonas de la costa norte occidental. Con ese régimen de vientos habrá oleaje precisamente en el norte de occidente, también en el norte oriental, y poco oleaje en el resto de nuestras costas. Así que ya usted sabe, condiciones favorables para que continúen los nublados y algunas lluvias ocasionales en la región occidental. Hasta aquí el tiempo, gracias por la compañía. Recuerde cuidarse mucho y tenga muy buen día. En varias provincias del país, los gobiernos locales han informado nuevas tarifas y precios máximos para bienes y servicios en sus territorios, y la decisión se corresponde con la puesta en marcha de la tarea de ordenamiento, un tema que centra hoy junto a la COVID-19 la atención nacional. Topar los precios es una medida a tono con el escenario actual, Diana, aunque hay otras que, siguiendo una lógica de mercado, todavía deben prender en un sector llamado a perfeccionar su gestión sin descuidar lo más importante, el respeto al pueblo. Veamos qué opina en este sentido el periodista Abdiel Bermúdez, que nos acompaña en este segmento. Saludos, Abdiel, adelante. Saludos, amigos. Las alertas que hicimos la semana pasada en este noticiero no cayeron en saco roto, que más de 500 establecimientos de las cadenas Caracol, Palmares, Artex y La Egren se hayan incorporado a los de Tiendas Caribe y Cimex para aceptar el CUC, y entre ellas la tienda El Reloj en el municipio avileño de Majagua, evidencia que escuchar la opinión del pueblo
es respetarlo. Como se fue respetuoso al enviar una comisión a la Casa de Abuelos de Levisa, en Holguín, y al revisar al detalle la situación del Sistema de Atención a la Familia, o SAF, como le conocen tantos, no solo en Puerto Padre, sino en toda Cuba, y evaluar allí los procedimientos que hoy atentan contra la calidad de ese servicio. Miren, el pasado lunes, el jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, dijo que nada justificaba que el 1 de enero, o sea, el llamado día cero, alguien se hubiera aparecido en un establecimiento gastronómico de esos, cobrando un almuerzo a 30 pesos, porque ese almuerzo se realizó con productos del inventario que quedaba del mes anterior y por ende no era correcto cobrarles más a los comensales. Por puro sentido común, digo yo, y también por respeto. El ejemplo le servía a Marino Murillo para evidenciar fallas o errores en la implantación de la tarea ordenamiento, de las que hablamos aquí la semana anterior, y también para poner en evidencia el divorcio entre políticas trazadas desde el nivel central y supuesta, o vamos a decir, algo así como la puesta en escena de estas mismas políticas, pero en la base, a partir sobre todo de la interpretación de lo establecido, de las malas prácticas de algunos administrativos o del desconocimiento de no pocos, unido también a la falta de sensibilidad que muestran otros. Marino Murillo señaló que lo que haya que rectificar, se rectifica, y lo que haya que arreglar, se arregla. Es la postura tácita del Estado y el gobierno cubanos ante la práctica bastante extendida en las entidades estatales de apelar a precios máximos, ya lo dijimos, para lograr mejores indicadores económicos, cumplir el plan de circulación mercantil o lo que sea. Y miren, otra manera de honrar el respeto que el pueblo merece es la calidad. Lo que ha sucedido con el pan de la bodega, por poner un ejemplo, ha demostrado que el cuestionamiento de la calidad merecía una solución definitiva desde hace décadas, que no llegó por más que se le criticó. Y nunca escuché que el subsidio fuera un pretexto para que el pan fuera malo. El robo de harina, de aceite, de levadura sí, pero eso no cambiará porque la bolita cueste ahora $1. De hecho, no debería permitirse en este ni en ningún otro comercio que la calidad no cumpla con los estándares de un consumidor al que le urge de inmediato un marco jurídico que proteja en verdad sus derechos ante el mostrador. Para algo estamos ordenándonos, ¿no? El precio elevado en una oferta mediocre no hace más que ensombrecer un panorama llamado a erradicar deficiencias que son añejas. Y véalo así, nadie en el mundo compra ropa de segunda mano a precio de boutique. Es la lógica del mercado. Si no se ofertan bienes y servicios con calidad, no se puede cobrar el máximo por ellos, ni puede venderse todo igual, porque de hecho, ser competitivos también pasa por eso. La variedad de la oferta y el valor agregado que puede significar, por ejemplo, vender los tomates o el boniato ya pelado en un nylon, o el zumo de la fruta envasado, listo para el refresco, son estrategias mucho más beneficiosas que el hecho de que un grupo de privados se ponga de acuerdo para sostener un precio expoliador y preferir que se pudra la mercancía antes que dar el brazo a torcer. Y claro, topar los precios es un elemento a favor del gobierno local, que no pone precios, aclaro, aunque sí puede fijar un límite, tiene facultades para ello y lo ha hecho. Por estos días, nuevos listados de precios se han publicado en cada provincia del país. Ojalá que eso no condicione la desaparición de los productos de las tarimas. Sería una miopía comercial mucho más grande que la mía y sería atentar contra las necesidades básicas de la población. En cualquier caso, amigos, la clave sigue siendo mayor producción, como también mayor oferta, unido a la readecuación de los precios con la lógica del mercado. Ya lo dije, en un escenario muy complejo para toda Cuba, mas donde debe primar esa visión que garantiza que el cliente no se mude de tarima. Estoy hablando, amigos míos, de una cadena de valores con no pocos resortes, pero donde lo primero debería ser el respeto al pueblo. Y ese, óiganlo bien, no tiene precio. Es todo por hoy, pero volveré en otro momento y cuento con sus criterios para pensar juntos el país que queremos. Un saludo para todos. Sí, muy buenas tardes. Sea bienvenido a este segmento con la actualidad deportiva. Industriales se impuso hoy a Villa Clara y se convirtió en el 6º equipo clasificado para la postemporada del béisbol cubano.
En partido que tuvo lugar en el estadio Nelson Fernández de Mayabeque como sede neutral, los Leones fabricaron un racimo de 7 anotaciones en la parte alta del sexto capítulo para romper el abrazo en el marcador. Con 41 victorias y 30 descalabros, los dirigidos por Guillermo Carmona ya están seguros para los playoffs, pues el sistema de desempate les favorece por encima de Camagüey. También en el Nelson Fernández jugarán desde las 2 de la tarde Pinar del Río y Matanzas, con transmisión en vivo por el canal Tele Rebelde. Por cierto, el director de los Cocodrilos, Armando Ferrer, confirmó al colega de Radio Rebelde, Guillermo Rodríguez, que el pelotero Yadir Drake ya arribó a nuestro país en la mañana de hoy. Y en el inicio de la ronda semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico, el santiaguero Joel Quisguiver contribuyó al éxito de Tomateros de Culiacán 10-7 ante los Yaquis de Ciudad Obregón. El pelotero indómito conectó un triple en 3 turnos y remolcó una carrera, además de recibir un boleto y puncharse en una ocasión. Por Obregón, el derecho tunero Carlos Juan Viera permitió un jonrón y recetó un ponche en una entrada de relevo, mientras que su compañero de equipo, Dariel Álvarez, se fue de 4-1 con 2 remolques. En la otra serie semifinal, Yadier Hernández batió de 4-1 con una anotada en el éxito 2-0 de Hermosillos, el equipo Naranjeros de Hermosillo sobre los Sultanes de Monterrey. Y Cuba se despidió sin medallas en el Máster de Judo celebrado en Doha, Qatar. En el cierre de las acciones, la mayor de las Antillas no pudo aportar con sus principales figuras, luego de que Idalis Ortiz, Iván Felipe Silva y Andy Granda se dieran sorpresivamente en su primer combate. La mejor por Cuba hoy fue el 6º escaño de Kalieman Tomarchi, quien luego de ganar en su primer combate se dio en la definición de la llave y luego en la repesca. De esta forma, nuestro país finalizó con una discreta actuación en la apertura del calendario competitivo en la presente temporada rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Francia ganó por países con 5 medallas de oro, mientras que en segundo y tercero se ubicaron Corea del Sur y Japón por ese orden. Y proseguimos con informaciones del más universal de los deportes. El club de fútbol brasileño Palmeiras se convirtió en el primer clasificado a la final de la Copa Libertadores 2021. Aunque se dio ayer 2-0 ante el River Plate argentino, su victoria por 3-0 en el enfrentamiento de ida le aseguró el boleto. El colega Arián Alejandro con los detalles. Ya se conoce el primer finalista de la Copa Libertadores, el timorato y gris Palmeiras, que poca resistencia hizo ante un River en el partido de vuelta, con el cual cayó 2-0 en el Allianz Parque, una cancha que vio dominar el encuentro a los visitantes desde el pitazo inicial. River puso mejor fútbol y más intensidad, y al minuto 29 ya ganaba con gol del central Robert Rojas, y su delantero colombiano Santos Borré ponía el 2-0 e ilusionaba a los de Marcelo Gallardo al minuto 44. En el segundo acto, 2 posibles penales no fueron validados por el VAR y también se anuló un gol de Gonzalo Montiel por fuera de juego de Santos Borré. River terminaría jugando con un hombre menos tras la expulsión de Rojas en el minuto 73 y Palmeiras se agarró al sufrimiento y a los 3 goles que traía de ventaja como visitante. La mala fortuna, la madera y la poca puntería evitaron que River jugara su tercera final de manera consecutiva. Este miércoles se decide el otro finalista entre Santos y Boca, que vienen 0-0 desde la Bombonera. Arián Alejandro para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y veamos ahora cómo celebró el pase a la afición del Palmeiras en el gigante sudamericano. Sin mascarillas, sin distancia de seguridad. Así celebró la afición de Palmeiras, que su equipo estará en la final de la Libertadores. Unas imágenes vergonzosas en las que cientos de personas se aglomeraron por las calles de Sao Paulo. También en el recibimiento. Una ciudad en la que han fallecido ya más de 48.000 personas por el COVID. En el vestuario, el pase ante River se festejaba así. Lo de fuera fue lamentable. Y en otras notas del fútbol, el argentino Lionel Messi es duda para el choque de hoy del Barcelona ante la Real Sociedad, correspondiente a una de las semifinales de la Supercopa de España. Mañana el Real Madrid se medirá ante el Athletic de Bilbao. Y de esta forma estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted
Muy buenas tardes. El aumento de pacientes con la COVID-19 es una muestra de que falta disciplina y control por parte de muchos. En los minutos finales, la periodista Gladys Rubio nos hace un llamado a cuánto más podemos hacer para disminuir el contagio y regresar a la normalidad. Las proyecciones de Venezuela de elevar su producción de petróleo, medidas del gobierno argentino para frenar el incremento de los precios al consumidor y la suspensión en la India de impopulares leyes sobre la agricultura son informaciones del ámbito económico internacional que ampliamos de inmediato. La empresa Petróleos de Venezuela proyecta elevar la producción de crudo a 1.500.000 barriles diarios en el transcurso del 2021, afirmó el jefe de Estado Nicolás Maduro. El mandatario venezolano destacó los esfuerzos de la clase obrera petrolera para recuperar la capacidad de extracción, afectada por la imposición de medidas coercitivas por parte de Estados Unidos. El presidente de Venezuela señala que las acciones de bloqueo y asfixia económica implementadas por Washington ocasionaron desde el 2015 una caída del volumen de producción equivalente a pérdidas de ingresos brutos estimadas en más de 102.000 millones de dólares. Maduro ratificó el objetivo de pasar de una posición de resistencia defensiva a la contraofensiva, con el fin de restituir a los trabajadores y el pueblo en general el estado de bienestar vulnerado por el escenario de guerra económica. En busca de contener la compleja situación económica que se acentuó aún más por la COVID-19, el gobierno argentino congeló hasta abril el costo de varios productos de la canasta básica al reforzar el programa Precios Cuidados. Diversos artículos básicos como la harina de trigo, aceite comestible, leche, pañales, entre otros, mantendrán el valor establecido en los mercados con el objetivo de contrarrestar la inflación. Los agricultores de la India acogieron con satisfacción la suspensión de la aplicación de las 3 nuevas leyes del sector, pero advirtieron que continuarán sus protestas hasta que sean eliminadas totalmente. La Corte Suprema suspendió la aplicación de las controvertidas legislaciones agrícolas y estableció un comité de 4 miembros para resolver el punto muerto surgido en las conversaciones del gobierno y los sindicatos agrarios, señalan medios de prensa. De acuerdo con las mismas fuentes, los granjeros afirman que las nuevas disposiciones agrícolas amenazan la soberanía alimentaria de la India y debilitan el mecanismo mediante el cual el gobierno compra sus productos. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. La muestra colectiva Núcleos se exhibe en la Galería Luz y Oficios de la capital. Esta expo es consecuencia del proyecto curatorial ganador de la beca de creación El Reino de este Mundo que otorga la Asociación Hermanos Saiz. Jóvenes curadoras revisitan la historia, escarban en el presente para a través del arte contemporáneo discursar sobre la identidad nacional y el sentimiento de arraigo. Las autoras del proyecto, Rosana Consuegra y Celia Molina, hallan en la diversidad de poéticas, conceptos y formas claves para descifrar un contexto tan complejo que demanda de la lucidez de las certezas sobre la construcción colectiva de lo cubano. La nómina de 13 artistas incluye a consagrados y noveles. Acoge desde el Premio Nacional de Artes Plásticas Eduardo Roca Choco hasta el joven creador Liester Amador, premiado en POSIT 2019. La propuesta curatorial contiene toda la frescura y el atrevimiento de la juventud. Y eso se agradece porque traduce el impulso de una nueva generación en pleno proceso de desarrollo, dispuesta a enfrentar los desafíos de hoy. Exposición colectiva Núcleos en la Galería Luz y Oficios de la capital. William Capote y Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
La artista de la plástica Judith Vidal expone su colección Hilos de Identidad en la Galería de Arte Benito Ortiz. La muestra está dedicada a la riqueza patrimonial de la lencería trinitaria y es un homenaje a la villa en el aniversario 507 de su fundación. La luz perdura en las memorias de la villa trinitaria. Tras los puntos de la lencería están las inspiraciones para las fotografías de la artista Judith Vidal. Cada una de estas piezas nacen de las obras ya antes elaboradas por el proyecto Entre Hilos, Alas y Pinceles, de la mano de las 20 artesanas que me acompañan en este proyecto trinitario. Cuenta la artista que amplió los detalles de las piezas artesanales para dar continuidad a la serie Hilos de la Identidad. La segunda colección tuvo su génesis en los largos meses de la pandemia. En las obras se advierte el interés por escudriñar en la intimidad del ser humano. Alguno de los nombres pudiera encontrarse como el beso detenido o abanicando el silencio, pues esta pandemia nos ha obligado a detener los besos que tan efusivos somos nosotros los cubanos. Judith Vidal deja en sus obras un mensaje de vida. La acompañan las artesanas que junto a ella integran el proyecto Entre Hilos, Alas y Pinceles, una experiencia creativa que legitima el arte de las tejedoras trinitarias. Para ellas y para la ciudad en su aniversario 507, cantó la soprano Bárbara Yanis. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El premio Lux para el cine europeo que otorga el público por votación popular ya tiene 3 películas finalistas. El canal de noticias Euronews amplía la información. 3 son las finalistas al premio Lux, creado por el Parlamento Europeo y que concede al público por votación popular. Las nominadas son Drag del danés Thomas Vinterberg, Corpus Christi del polaco Jan Komasa y el documental Collective del rumano Alexander Nanau. Un jurado independiente llegó hasta esta difícil selección final. Sí, fue difícil elegir solo 3 películas porque hay muchas y muy buenas cintas europeas. Entre tantas buenas películas hubo mucho debate, pero al final nos quedamos con estos 3 largometrajes que representan la variedad del cine europeo, explica Mira Estaleva, miembro del comité de selección del premio Lux. Entre las nominadas se encuentra el documental Collective, un trabajo de investigación y compromiso político del rumano Alexander Nanau, cinta que ya obtuvo el premio al mejor documental europeo y que trata las consecuencias del incendio en el que murieron 65 jóvenes, tragedia que desató en Rumanía protestas contra la corrupción, en las que pedían la dimisión del gobierno. Es un momento dramático para la industria cinematográfica, pero al mismo tiempo veamos el aspecto positivo. La pandemia ha hecho que el público pueda ver muchísimas cosas en línea. El cine es un templo y todos esperamos poder volver a él. Pero hasta que ese momento vuelva a nuestras vidas, veamos en línea los nominados. Véanlo y voten por ellos. No se arrepentirán. Es lo mejor del cine europeo. El público puede ver las cintas nominadas y votar por su preferida en la página de los premios Lux, en luxaward.eu. Las cintas han sido subtituladas a las 24 lenguas oficiales de la UE y el público tiene hasta el 11 de abril para votar. El estudio cinematográfico estadounidense Universal Pictures confirmó hoy la liberación de películas clásicas correspondientes al cine de terror que podrán verse desde la plataforma digital YouTube por tiempo limitado y de manera gratuita. A partir del 15 de enero de 2021, los usuarios podrán disfrutar de 7 títulos cardinales en la historia del terror norteamericano, estrenados durante la década de 1930-1940 del pasado siglo. Entre los nombres que conforman el programa figuran los filmes Drácula y El invento del Dr. Frankenstein. En el listado también están las cintas El hombre invisible, La momia, La novia de Frankenstein, El hombre lobo y Abbott y Costello contra los fantasmas, todas disponibles en el canal de YouTube de Fear the Home of Horror. Las presentaciones sucederán durante 3 días consecutivos con permanencia en el canal de 1 semana. Y así finaliza nuestro recorrido noticioso por el acontecer artístico y literario este miércoles. Cuídese mucho. Buenas tardes.
Muy buenas tardes también para ti, Omairi. Y como nuestro pueblo conoce, el pasado 30 de diciembre del año 2020 falleció en La Habana a la edad de 76 años la notable cantante Fara María García Callava. Debido a la compleja situación epidemiológica provocada por la COVID-19 en la capital, las honras fúnebres de la destacada artista, conocida como la Gacela de Cuba, se realizarán este jueves 14 de enero en ceremonia familiar. Llegue a sus familiares y amigos nuestras sentidas condolencias. Las cifras de casos positivos por COVID-19 nos dicen que, independientemente de las medidas dispuestas por las autoridades para controlar la pandemia, mucho podemos hacer cada uno de nosotros para impedir cadenas de contagio. Gladys Rubio asegura que ello puede influir la mayoría disciplinada del pueblo. Aunque son mayoría los que respetan lo dispuesto por las autoridades, desgraciadamente una sola persona irresponsable despliega una cadena de contagios que revierta el sacrificio y la precaución que han mantenido muchos a lo largo de todo el periodo de pandemia. Por lo tanto, la mayoría disciplinada y consciente del peligro que acecha está obligada a no permitir en los hogares, en los centros laborales y en la comunidad violaciones de las medidas sanitarias, esas que son capaces de controlar la pandemia a niveles que se mantengan activas las escuelas y los centros de trabajo, y que con nasobucos el país pueda estar abierto a la cultura, a los servicios, al comercio y a las necesarias ganancias. Aun cuando la mayor responsabilidad de velar porque se cumpla lo estipulado la tienen directivos e instituciones del país, todo el esfuerzo que esas autoridades despliegan no daría frutos sin el apoyo de una mayoría consciente que existe y que en su entorno puede liderar el combate contra las actitudes irresponsables que favorecen la propagación de la COVID-19. Los disciplinados cuentan. Es una mayoría que debe mantenerse alerta en defensa de su bienestar, de la salud y de la vida de sus familias. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Bueno, los invitamos a que tome todas las medidas de rigor, ser cada vez más disciplinados, y también en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en los lugares públicos, a donde por obligación tengamos que salir, pues siempre usar el nasobuco y cumplir con el distanciamiento físico. Estamos en tiempo de tomar todas las medidas posibles. Nosotros nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Tarea Vida. Las inundaciones ocasionadas por la sobrelevación del mar y el oleaje, producidos por huracanes, frentes fríos y otros eventos meteorológicos extremos, representan un gran peligro por la destrucción que causan en las construcciones cerca de la costa. Las proyecciones futuras alertan sobre el peligro que representa la salinización de los acuíferos subterráneos abiertos al mar por el avance de la cuña salina. Tarea Vida, plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático. Desplaza las actividades del hogar, preferiblemente fuera del horario pico. Ahorra ahora, por tu familia, por Cuba. Nosotros como ganaderos tenemos que tener una visión de futuro. Tenemos que imponer y poner una pauta al no y ponernos al sí.
Hay veces que el gran problema está en nuestra mente y tenemos que cambiar eso de que nos va a llegar pienso industrial, de que va a entrar por el barco. Hay que quitarse eso de la cabeza. El ganadero tiene posibilidad de producir su pienso. Vamos a apostar por eso y estamos apostando. ¡Cubano! ¡Vamos para allá! Mentalista. Sustantivo. Se dice de quien emplea la agudeza mental, la hipnosis y/o la sugestión. Manipulador magistral de la mente y del comportamiento. Academia Sloop, Arsonville, California. Menudo sitio.